compran. Hoy quería mostrarles esto porque me parece súper interesante. Capaz ustedes ya lo consumen o capaz no se animan a consumirlo porque no saben cómo prepararlo. Hoy vamos a trabajar con tofu. El tofu es como un queso con la textura de una ricota, pero es elaborado a partir de porotos de soja. Yo acá tengo uno, es orgánico, viene este sin sabor, hay unos que vienen saborizados. Así que hoy te voy a enseñar cómo marinarlo, cómo lo voy a marinar hoy yo. Para acá el envase. El tofu tiene como la textura, como les dije, de una ricota, pero vienen en 3 texturas, al menos las que he visto yo. Una es blanda, otro es extra firme y otro es firme. A mí me gusta el extra firme, además para la preparación que voy a hacer hoy necesito que el tofu conserve su forma. Él viene en agua con sal para conservarlo. Voy a volcarle el agua y le voy a quitar esto y lo voy a sacar del empaque. El tofu es así, ¿ven? Como la ricota. A mí me suena la ricota. No tiene olor a nada, no tiene olor a nada, entonces es bien importante condimentarlo. Lo voy a secar un poco entre servilletas. Le voy a sacar un poco el exceso del agua, así. Y después lo voy a cortar en cubitos. Bueno, lo voy a empezar a cortar en cubitos, a tratar de mantener la forma, porque voy a hacer como un guisito. En vez de usar carne, voy a utilizar esto. Es un buen recurso de proteína vegetal, pero recuerden que siempre cuando se consumen proteínas vegetales es necesario acompañarlas con cereales para formar proteínas completas. Entonces lo corto así, y después ahí, y después en cubitos. Y ahí queda. Bueno, voy a comenzar con el marinado. Acá tengo yogur griego sin grasa. Me fijo los ingredientes. Acá en Estados Unidos por suerte consigo buenos yogures que únicamente son hechos con leche y bacterias, no le agregan otra cosa. Acá le puse jengibre cortadito y ajo. Le puse sal, masala, que es una combinación de especias típico de la gastronomía india. Le voy a poner páprica ahumada, que me encanta cómo queda el sabor ahumado, y acá exagero porque me encanta. Primero que le da color y después el sabor este ahumado que tiene, divino. Ahora le voy a poner un poquito de chili en polvo. Si nunca probaron condimentos de la gastronomía india, los invito a que lo hagan, son súper naturales, muy sabrosa. Lo que sí es picante, pero lo que sí pueden hacer es obviar todo lo que es el chile en polvo que acabé de ponerle. Estos son semillas de coriandro. El coriandro es cilantro. Y le pongo unas ahí, no mucho, y mezclo esto así, y después le agrego el tofu. Bueno, ahora le voy a agregar esto, a mi tofu, y esto lo voy a dejar marinando hasta que empiece a cocinar el almuerzo. Y esto lo voy a hacer en una salsa y lo voy a acompañar con arroz. Así que después les continúo mostrando. Esto va a ir a la heladera por un rato. Lo voy a mezclar con una cuchara de silicona para que no se me rompan los cuadraditos, los cubitos. Y bueno, después seguimos. Bueno, voy a empezar con la cocción de mi almuerzo. Voy a preparar arroz. El arroz que uso es el basmati. Es una delicia, les recomiendo. Por favor, si lo encuentran, cómprenlo, es delicioso. Voy a poner un poquito de aceite en una ollita. ¿Está? Tengo varias ollas acá por las preparaciones que voy a hacer. Mira, voy a poner un poquito de aceite. Lo voy a condimentar con anís estrellado, 2, y 2 semillitas de cardamomo y sal. Para que se caliente bien el aceite, que estos vayan soltando su aroma, y después le agrego la tacita de arroz. Por una de arroz, 2 de agua. Mientras tanto, acá saqué mi tofu de la heladera. Voy a poner un poquito de aceite en esta sartén que la tengo ya caliente. Ahí. Y voy a empezar a agregar los cubitos para que se vayan dorando. Ahí me quedaron los cubitos.
y los voy a agregar acá. Voy a bajar el fuego un poco para que no se me pegue, porque está caliente. Y así los voy poniendo. ¿Qué aroma se está desprendiendo? Tiene un poquito de líquido por lo del yogur, pero no importa, voy a dejar que se seque, que se evapore y después que se doren. Y acá ya está sintiendo el aroma y voy a agregar el arrocito que ya le puse sal. Lo voy a dorar un poquito, o sea, sellar los granos y después le agrego el agua. Mientras tanto, mientras esto va todo bien, voy a empezar a hacer la salsa. Acá tengo aceite de girasol común en una olla caliente y ahora le voy a agregar la cebolla y la voy a dejar que se cocine. Voy a agregar las 3 tacitas de agua al arroz, que ya vi que se selló. Acá espero que se cocine bien la cebolla. Queda como transparente, como translúcida. Se están dorando los cubitos de tofu. Voy a mover así, como para tirarlos. Voy a dejar que se doren un poco más. La cebolla ya está translúcida. Le voy a poner ajo, jengibre, sal, semillas de comino, curry en polvo, chile en polvo y un palito de canela. Ya le voy a agregar tomates y dejar que se cocinen ahí. Hoy hidraté unos tomates secos para hacer un pan. Le voy a agregar esta agua de donde hidraté los tomates para hacer caldito porque tiene bastante sabor. Y voy a dejar que se siga cocinando ahí. Acá me quedaron prontos los cubitos de tofu. Qué rico. Esta ya va bien, está buena. Ahora vamos a hacer esto. Ahora necesitamos dejarlo más con caldito porque queda como un guisito espeso. Y ellos lo que hacen es agregarle crema de leche. Yo no quiero agregarle crema de leche porque saben que tiene un alto tenor graso. Y bueno, hoy no quiero comer crema de leche. Entonces tenés 2 opciones para hacerlo medio bajo en calorías. Agregarle leche descremada y lo espesás con almidón de maíz, o agregarle más agua y lo espesás con almidón de maíz. Yo hoy lo voy a hacer con leche. Potecito, voy a poner una cucharada grande de almidón de maíz, un poquito más, ahí. Y ahora hay que hidratarlo, siempre con un líquido frío, o agua fría o leche fría, o a temperatura ambiente. Ahora le voy a agregar la leche y mezclo hasta que se hidrate bien el almidón, sin que quede ningún grumo. Entonces acá le voy a agregar un poco de leche, ahí, mezclo. Si no quieren agregarle tanta leche, le pueden agregar media de leche y mitad de leche y mitad de agua. Y ahora agrego el almidón hidratado. Voy a mezclar un poquito más, porque a veces se pone en el fondo, se estanca en el fondo. Y lo vuelco y mezclo. Ahora esto va a agarrar una consistencia, y si le pusiste mucho almidón, como yo que lo medí, y veo que me queda muy espeso, ahí le agrego o más leche o más agua. Y ahora continúo revolviendo. Ahí como quedó bastante espeso, para mi gusto, le voy a agregar un poco de agua. Y ahí lo voy afinando. Así que con una cucharada creo que estaría bien. Bueno, y esta sería más o menos la consistencia que le dejaría la crema de leche. Ahí quedó buenísimo. Ahora le ajustamos el sabor, probamos. Si falta sal, si falta más pimienta, algún ingrediente más. Y ahora le vamos a agregar el tofu. Yo ya apagué el fuego para que no se me hagan grumos. Le agrego el tofu. Como esta olla es de hierro, conserva el calor. Entonces lo que voy a hacer es mezclar acá mi guisito, cubrirlo con la tapa, sacarlo de la fuente de calor y pronto.
Ahora solo a disfrutar de esta exquisitez. Ya reposo mi arroz, ya reposo mi guisito. Ahora voy a empezar a servir la comida. Vamos a empezar con el arroz. Que huele, que no se imaginan. Qué delicia, ojalá se animen a hacerlo. Si no tienen tofu, esto lo pueden hacer con pollo, con carne. Así que no hay excusas para probar estos condimentos, para variar su alimentación. Queda muy, muy bueno.